hermanos, bienvenidos a un nuevo taller de Soy Convivente. Hoy, como todos los miércoles por la noche, nos juntamos a repasar temas de nuestra convivencia con Pedro. Fíjense qué interesante, y hoy tenemos un tema clave, uno de los primeros temas que tenemos que ver a la hora de empezar a repasar convivencia con Pedro. Y es, ¿hice ya mi convivencia con Cristo? ¿Hice ya mi convivencia con Pablo? Ahora la pregunta es, ¿estoy preparado para hacer la convivencia con Pedro? De eso va a tratar este video. Así que ya les doy la bienvenida a los que están aquí conectándose por Zoom. Bienvenidos ahí, George, Mariana, Evelyn, y los que se van a ir sumando esta noche, para hablar, insisto, de convivencia con Pedro. Pero ¿estamos preparados para sumergirnos en esta aventura de 6 días? ¿O la hacemos solo porque corresponde, solo porque toca? ¿O realmente cuáles son las herramientas que tengo que ver? ¿Cuál es el criterio de discernimiento que tengo que usar para evaluar delante del Señor si ya estoy preparado para hacer la convivencia con Pedro? Bueno, de eso va a tratar este video en esta noche. Pero como hacemos siempre, yo los invito a que comencemos con una oración. ¿Qué les parece? Cerremos un minutito nuestros ojos y a ver, se escucha lo que estoy hablando por Zoom, ¿no? A ver, alguno que me prenda el micrófono, más que nada para comprobar que estamos grabando el audio del Zoom. A ver. Se escucha bien. Perfecto, Sí. perfecto, se escucha, muy bien. Cerremos un minuto los ojos. Vamos a pedirte, Jesús, en esta noche, de manera especial, que tu Espíritu Santo nos asista en este tema de hoy. Si todavía no hemos hecho convivencia, bueno, que este video sirva para entusiasmarnos a hacer la convivencia con Cristo, que es el primero de estos retiros que siempre recomendamos, después hacer la convivencia con Pablo, y finalmente hacer esta que vamos a hablar esta noche, que es la convivencia con Pedro. Pero si ya hemos hecho Cristo y Pablo, por ahí nos estamos preguntando, Señor, ¿estoy preparado para hacer la convivencia con Pedro? Entonces este video va a ser una ocasión especial para ayudarnos a discernir con la ayuda de tu Espíritu este tema. Y si ya hicimos la convivencia con Pedro, nos va a servir para preguntarnos, ¿no? ¿Le sacamos todo el jugo, todo el provecho posible a la convivencia con Pedro? ¿O tendríamos que volver a repetirla, ¿no? Antes de pasar a la convivencia con María? Así que te pedimos, Jesús, que en este video, en este taller, pueda estar la asistencia de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu, Señor, nos asista, nos ilumine, nos forme, nos ayude a discernir tanto las anteriores convivencias como la convivencia con Pedro. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahí se sumó Pablo, también de la diócesis de Quilmes. Bienvenido, Pablo, que ya ha hecho convivencias hasta la Trinidad, Pablo. Y George, vos habías hecho Cristo y Pablo. Es así. Y Mariana, que está conectada, está ahí ansiosa, esperando hacer su convivencia con Cristo, si Dios quiere, en esta campaña de verano. Así que fíjense qué grupo estamos hasta ahora. Mientras se van conectando los demás, ya comenzamos a hablar. Fíjense acá. Ayer, incluso en el anterior video, decíamos que es muy importante preguntarse, ¿estoy preparado para hacer esta convivencia? A veces la gente mucho no se lo pregunta, va como por resorte a hacer la convivencia que sigue, ¿no? Ustedes saben que la escuela de la comunidad Convivencia con Dios, la escuela de las convivencias con Dios, nos proponen 7 retiros, empezando por la convivencia con Cristo, que son 6 días de encuentro profundo con Dios. Después, al año, a los 2 años, al tiempito, cuando ya maduramos todo lo que recibimos de la convivencia con Cristo, la escuela nos propone hacer el segundo de los retiros, que es la convivencia con Pablo. Y son otros 6 días de retiro de la mano de San Pablo y aprovechando toda la formación. Y después, al año o al tiempito, cuando estamos viendo la posibilidad de hacer el siguiente retiro, la escuela nos ofrece esto que vamos a hablar hoy, que es la posibilidad de hacer la convivencia con Pedro. Pero la pregunta es, ¿estoy preparado para hacer mi convivencia con Pedro? ¿Debo volver a hacer la convivencia con Pablo? Esta es una pregunta que vos, George, tenés de manera especial, ¿no? Este es tu taller, ¿no?
porque hiciste Cristo y Pablo, ¿no? Y ahora te toca ser Pedro, ¿es así? Sí, sí, pero no me pregunto eso porque tengo un entusiasmo terrible por hacer Pedro. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Quiero Dios. ver qué tengo que prepararme para hacer Pedro, Ahí está, muy pero bien. Esto que dice George nos viene muy bien porque para saber si estoy preparado, tenemos que repasar la convivencia con Cristo, repasar la convivencia con Pablo y ver lo que me ofrece la convivencia con Pedro. ¿Cómo vemos lo que nos ofrece una convivencia? A ver, si yo les preguntara a los que han hecho convivencia, ¿cómo vemos lo que nos ofrece una convivencia? ¿Se acuerdan? Por algo que nos presentan el primer día, en cada convivencia, la primera noche. Por los frutos que nos promete esa convivencia. Fíjense ustedes, los que hemos hecho convivencia, sabemos que todos los días, cuando entramos a una convivencia, esa primera noche, la noche de vísperas, se nos presentan los frutos que la experiencia nos muestra que vamos a conseguir en esa convivencia, ¿no? Entonces, vamos a ver esta noche repaso de Cristo, repaso de Pablo y los frutos que nos anticipan en la convivencia con Pedro. Ya tuvimos un video sobre esto. Aquellos que no lo vieron, véanlo en el canal de Soy Convivente. Hay un video exclusivamente sobre los frutos y la importancia de hacer la convivencia con Pedro. Hoy vamos a verlo en el contexto de prepararnos para ser Pedro, ¿no? Bueno, comenzamos entonces. Como siempre, en estos talleres, ustedes, los que se están conectando, ahí se conectó también Vero, José Pablo, los que participan por Zoom, tienen la ventaja de que pueden prender el micrófono y preguntar todo lo que quieran preguntar sobre lo que estamos hablando. Y aquellos que ya hicieron convivencias pueden aprovechar aquí como Pablo a hacer su aporte, su testimonio de lo que han vivido cuando han hecho la convivencia con Pedro, en este caso, ¿sí? Bueno, arrancamos. Fíjense ustedes, cuando nosotros hicimos la convivencia con Cristo, el primero de estos 7 retiros de 6 días cada uno, entramos en un mundo nuevo. Descubrimos muchas de las vertientes que tiene la escuela de espiritualidad de las convivencias con Dios, ¿no? O sea, a veces por ahí pudo haber pasado que ni siquiera veníamos de la espiritualidad carismática y descubrimos esta vertiente carismática que tiene la escuela. A veces nunca habíamos oído hablar de todo lo que es la formación de Santa Teresa, la dimensión teresiana en la iglesia, y descubrimos esta vertiente, la dimensión de San Juan de la Cruz, ¿no? Por ahí nunca hicimos un retiro ignaciano, y de pronto descubrimos la vertiente ignaciana, toda esta doctrina ignaciana que también nos presenta la escuela de convivencia, ¿no? Y bueno, y así podría hablar de cada una de las vertientes. Muchísimas gracias. Podría hablar de cada una de las vertientes que nos ofrece la escuela, ¿no? Pero fíjense ustedes aquí, ¿no? En Cristo empezamos, como si se hubiera abierto un abanico, empezamos a recibir un montón de formación en distintas áreas, ¿no? Lo primero de todo, lo principal de las convivencias con Dios, ustedes saben, los que ya hicieron, no es la doctrina que yo aprenda. Ustedes saben que la perspectiva teológica, como nos enseñan las convivencias, que es propia de las convivencias, es la... ¿Quién se acuerda? A ver, prenda el micrófono. ¿Quién se acuerda? La perspectiva teológica de las convivencias es la... vivencia. La vivencia, la experiencia, ¿no? Hay escuelas que ponen acento en la formación doctrinal, en la conducta moral, en lo ascético. Por supuesto que en las convivencias está todo eso presente, pero de manera especial lo vivencial, la experiencia de Dios vivo y resucitado es lo propio de las convivencias. O sea que hicimos Cristo y nos sumergimos en ese mundo, ¿no? Y nos sumergimos en un método propio que tienen las convivencias con Dios. ¿Cuál es ese método propio? A ver, prendan el micrófono los que saben. Los retiros ignacianos son de silencio, ¿no? Hay otros retiros que tienen su método propio. ¿Y el método propio de las convivencias con Dios? Las contemplaciones actuadas. Ahí está. Mirá cómo has aprendido, Ajá. Mariana, sin haber hecho todavía convivencias con Dios. Ya estás nutriéndote de todo eso. Las contemplaciones actuadas, ¿no? Esto que explicábamos, ya lo hicimos en otros videos, véanlos, ¿no? Cómo esa luz que tuvo el padre Alberto Ibáñez Padilla para tomar esa formación que recibió de San Ignacio de Loyola, todo lo que es
hacer oración mental, hacer la composición del lugar, incluirse en los personajes bíblicos que estamos meditando, tener esos sentimientos, pero todo eso que San Ignacio de Loyola lo invitaba a que uno lo haga en su cabeza, en las convivencias lo hacemos a través de las contemplaciones actuadas, ¿no? Como decimos siempre, es como si yo fuera un pesebre viviente y estoy viviendo en esa contemplación actuada el nacimiento de Jesús. O como si yo fuera un Vía Crucis viviente, estoy viviendo ese momento del camino al Calvario y la crucifixión de Jesús. Fíjense qué fuerte lo que ya descubrimos en Cristo. En la convivencia con Cristo comenzó todo un proceso de sanación interior en nuestra vida. Empezamos a orar por la figura de mamá, la figura de papá, la sanación intergeneracional, las heridas fraternas entre hermanos, las heridas de nuestra infancia, las heridas de nuestra adolescencia. Empezamos a orar por sanación física. Empezamos todo un proceso de sanación integral en la convivencia con Cristo, ¿no? Por supuesto que empezamos una formación teológica, porque las convivencias, ustedes saben, cada vez que hacemos una convivencia con Dios, antes nos daban folletitos, pero ahora tenemos manuales, ¿no? Cada vez que hacemos una convivencia, recibimos un manual con un montón de formación doctrinal, o sea, elementos de la doctrina de la Iglesia Católica, que vemos a lo largo de esos 6 días, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos convivencia con Cristo, tenemos elementos de formación básica para el cristiano, ¿no? Por ejemplo, recibimos las primeras herramientas de discernimiento espiritual, ¿se acuerdan? El tema de consolación y desolación de San Ignacio de Loyola, el tema de buen espíritu y mal espíritu, el cómo hacer oración mental, el tema de qué sé yo, de muchísimas, digamos, elementos básicos. No quiero revelar, por ejemplo, el secreto que aprendemos en la convivencia con Cristo, el arte de ser feliz, ¿no? Entendemos un poquito más lo que es el tema del mal, que en Cristo ya lo vemos desde el Calvario, desde la Pascua y desde el cielo. Desde 3 dimensiones vemos el tema del mal, etcétera, ¿no? O sea, Cristo nos abre un pantallazo, una nueva vida, un proceso donde si no sabemos orar, aprendemos a orar, hacer oración personal, hacer oración comunitaria, ¿no? Sacamos el gusto de ir a un grupo de oración, si es que no estábamos yendo, el gusto por la Eucaristía. Descubrimos algo que por ahí no habíamos descubierto en la iglesia que existe, ¿no? Gloria a Dios. Pero después de estar esos 6 días, pasó un tiempo, pasó agua debajo del puente, por ahí ya nos hemos convertido, empezamos a tener oración, estamos en una parroquia, tenemos un grupo de oración semanal a cual vamos, ¿no? Estamos haciendo los primeros pasos en nuestro camino espiritual. No es que hicimos la convivencia y dijimos, bueno, chao, me voy a hacer lo mío, nos vemos el año que viene. Hicimos todo un camino, pasito a pasito, siguiendo al Señor. Y así fue que al año siguiente, al año y medio, cuando Dios disponga, nos lanzamos a hacer la convivencia con Pablo, el siguiente retiro de 6 días, ¿no? En la convivencia con Pablo profundizamos muchos de los temas que vimos en Cristo. Por ejemplo, el proceso de sanación que iniciamos en la convivencia con Cristo se continúa, se profundiza muchísimo más. Este despertar en la vida de la iglesia que tuvimos en la convivencia con Cristo, en la convivencia con Pablo se profundiza, se convierte en un compromiso dentro de la iglesia. No solo descubrí la iglesia si la descubrí en Cristo, sino que en Pablo, de la mano de San Pablo, me surge este amor por entregarme en la iglesia. Y ahí surge también, en la convivencia con Pablo, para muchos, el deseo de formar comunidad, de vivir en comunidad, de descubrir que avanzo hacia la unión con Dios desde la vida comunitaria, ¿no? Todo el proceso de sanación que iniciamos en Cristo, que se continuó en los grupos de oración carismáticos, que se continuó en mi vida de oración, que se pudo haber continuado en otros retiros también que pude haber hecho a lo largo de los meses, ahora en Pablo se solidifica, se termina de sanar lo que falte todavía sanar de nuestra historia, de nuestro pasado, ¿no? Pero también Pablo, ustedes saben que es el gran evangelizador en la iglesia. Por lo tanto, todos los carismas
que empezamos a ver en la convivencia con Cristo. ¿Se acuerdan? Cuando hacemos Cristo, vemos los carismas. ¿Qué son los carismas? Esos dones que Dios nos da para el servicio a la comunidad. Ya en Cristo, si ustedes la han hecho, recordarán que tenemos toda una contemplación para hablar de los carismas. Y los hablamos ordenadamente, según este orden que el padre Alberto puso en las convivencias, que es siguiendo el triple ministerio de Jesús. Jesús sacerdote, profeta y rey. Quiere decir que todos los carismas en la iglesia los vemos ordenados desde el sacerdote, profeta o rey, desde las tres dimensiones de este ministerio de Jesús, ¿no? Eso que vimos en una sola contemplación en la convivencia con Cristo sobre carismas, ahora en Pablo se convierte en un tema de los 6 días, porque Saulo ejerce los carismas, ejerce el carisma de prédica, ejerce el carisma de orar por la sanación, por la liberación. San Pablo es un carismático por excelencia, o sea que los 6 días con él es un aprender a desarrollar más los carismas que Dios me dio. Por eso es que muchos salen de la convivencia con Pablo con ganas de evangelizar, con ganas de aprender la guitarra, tocar la guitarra y lanzarse como ministerio de música, con ganas de, qué sé yo, con ganas de ejercer los carismas que Dios le haya puesto a cada uno. O sea, la convivencia con Pablo nos marca, nos despierta mucho la vida carismática a cada uno de nosotros. Por supuesto, nos despierta esto de volcar nuestros carismas en una comunidad, ¿no? Pero San Pablo también nos entusiasma a la lectura bíblica. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos Cristo, descubrimos una nueva manera de entender la Sagrada Escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque antes leíamos el Antiguo Testamento y yo no entendía nada, ¿no? ¿Quién era Abraham? Sí, pero Isaac y Jacob. ¿Y quién era José? No entendía mucho. Pero en esos 6 días de convivencia con Cristo, vivimos con Abraham, vivimos con Isaac, vivimos con Jacob, vivimos con los hijos de Jacob, ¿no? Hicimos, en este método que decía Mariana, ¿no? La contemplación actuada, vivimos la historia de la salvación, vivimos la Biblia en vivo y en directo. O sea, si yo lo vivo en vivo y en directo, tomo una dimensión nueva de la Escritura, porque ahora la Escritura no es una palabra media muerta ahí que me cuesta entender. La Biblia se hace carne, toma vida. Entonces, en Cristo descubrí que la Sagrada Escritura está viva, que la puedo yo revivir, que no es una letra muerta, que Dios me habla a través de eso. En Pablo descubrimos de manera especial todo el Nuevo Testamento, porque no se olviden que vemos y vivimos todas las cartas de San Pablo de manera especial, y de manera especial vemos también el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? O sea que rumiamos y vivimos en las contemplaciones actuadas más todavía la Sagrada Escritura, de manera especial el Nuevo Testamento, ¿no? Y de manera especial empezamos a ver el surgimiento de la iglesia, porque Pablo es parte de este surgimiento de la iglesia. Si yo tengo que hablar de los primeros siglos, de los primeros años de la iglesia, tengo que hablar de Pablo. Y si tengo que hablar de los primeros años de la iglesia, tengo que hablar del libro de Hechos de los Apóstoles. Y seguimos de manera especial en la convivencia con Pablo el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos el libro de los Apóstoles? A ver, ¿alguno se anima a prender el micrófono y aventurar? A ver, ¿por qué en la convivencia con Pablo seguimos el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué se les ocurre? Fíjense, ¿no? Por la sencilla razón que el libro de Hechos de los Apóstoles... A mí se me ocurre, Nicolás, Vero, sí. a mí se me ocurre porque el autor es San Lucas, ¿no? Y San Lucas era discípulo de Pablo, ¿no? Exacto, exacto. Y como discípulo de Pablo, no puede no poner toda la vida que Pablo le haya contado, toda la historia de Pablo, todo lo que ha visto de Pablo. O sea que Lucas, al escribir el Evangelio de Lucas, pero de manera especial al escribir el libro de Hechos de los Apóstoles, no puede omitir
la vida de Pablo, lo que Pablo hizo, el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje, el viaje de la cautividad, el Pablo que era perseguidor de los cristianos, que se convierte, que pasa a formar parte de la iglesia y que termina dando su vida por Cristo, ¿no? O sea, Lucas, como discípulo de Pablo, que escribe estos libros, por supuesto que no puede omitir todo. Uno agarra el libro de Hechos de los Apóstoles, por supuesto que vemos el origen de la iglesia, pero en el origen de la iglesia vemos mucho de Pablo, porque la iglesia tiene mucho que ver con Pablo. Pablo ha sido uno de los fuegos, los que han encendido la vida de la iglesia en el primer siglo cristiano, ¿no? Es impresionante. Bueno, esto lo vemos en la convivencia con Pablo. En Pablo profundizamos los temas incluso que habíamos empezado a ver en convivencia con Cristo. Por ejemplo, el tema del mal, el tema del demonio, el tema de las influencias del demonio. Aprendemos a orar por liberación, como carisma de orar por liberación. Profundizamos todos los que son los carismas de oración que empezamos en Cristo, ¿no? La oración en lenguas, el canto en espíritu, las profecías, la interpretación de profecías. Profundizamos muchísimo todo lo que es la oración carismática, como le vamos a decir después, ¿no? De manera especial, en Cristo y en Pablo, y ahora en Pedro, como vamos a empezar a hablar, vamos a profundizar los escalones que forman parte de la oración ordinaria en la iglesia, ¿no? Así que fíjense cómo es un escaloncito Cristo, pero después Pablo va surgiendo un escalón más, y ahora empezamos a hablar de esta convivencia que nos toca en esta noche, que es la convivencia con Pedro. Y fíjense aquí, cuando hicimos la convivencia con Cristo, si yo tuviera que decirles cuál es el tema central de la convivencia con Cristo, yo no puedo decir que no es la historia de la salvación, desde el origen del mundo hasta el fin de los tiempos. Toda la historia de la salvación la vemos en la convivencia con Cristo. Ahora, si yo tuviera que resumir la convivencia con Pablo, diría, vemos toda la vida de San Pablo. El encuentro desde que San Pablo es perseguidor de los cristianos, hasta que se convierte y se encuentra con Cristo, hasta que forma y evangeliza y todo lo que hace en la iglesia, hasta que muere en Roma dando su vida por el Maestro. La convivencia con Pablo son esos 6 días en donde sintetizamos todo lo que ha sido la vida de San Pablo. Y al meternos en la vida de San Pablo nos metemos en el origen de la iglesia, nos metemos en la evangelización, nos metemos en lo que es el gran ministerio de apóstol, ¿no? Algún día cuando hagamos la convivencia con Dios amor, vamos a ver esas 4 formas de vida, digamos, en la iglesia, y una de las dimensiones es la dimensión del apóstol. Ya en Dios amor se va a profundizar, si yo me siento identificado, ¿no?, con la dimensión apostólica, lo vamos a profundizar también ahí. Bueno, pero quedémonos aquí en Pedro. Así como definimos Cristo y definimos Pablo, la convivencia con Pedro nos pone 6 días en los zapatos de Pedro, el primer papa, el pilar, la piedra fundamental de la iglesia. Por lo tanto, si tuviera que definir la convivencia con Pedro, diría que estos 6 días es vivir la vida de Pedro, ponernos en los zapatos de Pedro, encontrarnos con Jesús desde cómo se encontró Pedro, ¿no? Y al hablar de Pedro, es hablar del Pedro que no conoce a Jesús, el Pedro que es pescador, el Pedro que se encuentra con Jesús, el Pedro que le dice, apártate de mí, que soy pecador, el Pedro que lo quiere seguir, que es colérico, que es impulsivo, que está dispuesto a dar la vida por el Maestro, pero al rato lo niega 3 veces, ¿no? Ese Pedro que Jesús elige como primer papa. Sumergirnos en la convivencia con Pedro nos hace sumergirnos en lo más profundo de la vida de la iglesia. Por eso cuando nos metemos a hacer convivencia con Pedro, nos metemos a conocer la vida de la iglesia. ¿Se acuerdan los que han hecho Cristo? Aquí los que están por Zoom, si pueden prender las cámaras, yo les agradezco, los que puedan, así los veo.
y no me siento hablándole solo a Mariana. Aprovechen, los que puedan, aunque se estén poniendo los ruleros, prendan igual la cámara, que acá no solo queda grabado y poco lo ven, no se preocupen. Bueno, fíjense acá, ¿no? En la convivencia con Pedro, en esos 6 días, podemos decir de alguna manera que desarrollamos los 20 siglos de la vida de la iglesia. Cuando hacemos la convivencia con Cristo, se acordarán los que la han hecho, ahí George, Pablo, cuando hacemos la convivencia con Cristo tenemos una contemplación donde de manera sintética repasamos la vida de la iglesia desde Pentecostés hasta el día de hoy, o sea, estos 20 siglos que pasaron. Pero en la convivencia con Pedro, me animo a decir, directamente vivimos los 20 siglos de la iglesia a lo largo de esos 6 días. Fíjense qué interesante, ¿no? Conocemos en profundidad la historia de la iglesia, la vida. Así como en la convivencia con Cristo vivimos la historia de la salvación, en la convivencia con Pedro vivimos la historia de la iglesia, de la mano de Pedro, el primer papa, pero vivimos la historia de la iglesia. Es impresionante, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si estoy preparado para hacer la convivencia con Pedro? Bueno, hay varios indicadores mínimos necesarios que son importantes tener en cuenta. Vamos a comenzar a hablar de ellos. Primer punto. ¿Cómo va mi vida de oración? Ya mi vida de oración tuvo que haber empezado en la convivencia con Cristo. Y tuvo que haberse, estamos hablando de oración personal, ¿no? Y tuvo que haberse profundizado en mi convivencia con Pablo. En Cristo y en Pablo y ahora en Pedro, recibimos las herramientas para hacer y transitar por los escalones de la oración ordinaria. Permítanme hacer un paréntesis aquí porque a muchos no han visto los otros videos que tenemos sobre oración ordinaria y contemplativa, ¿no? En el camino espiritual, siguiendo el aporte de muchos santos, de muchos místicos, ¿no? Podemos decir que en la iglesia hay de alguna manera trazado como una escalerita donde uno va creciendo hacia la unión con Dios. Esa escalera, que ustedes la van a ver en todas las convivencias, en todas, y de manera especial en las últimas, vamos a verlos desde otra manera, desde otro foco, y vamos a entender mejor por ahí cosas que antes no entendíamos. Tiene como 2 partes esta escalera. La primera parte de la escalera se llama oración ordinaria. Y la segunda parte de esta escalera se llama oración extraordinaria o contemplativa. En palabras simples, cuando yo voy avanzando hacia la unión con Dios, voy avanzando mi diálogo con Dios. Voy profundizando mi diálogo con Dios. Ahora, hay como 2 etapas en ese ir profundizando mi diálogo con Dios. Hay una primera etapa que se llama oración ordinaria, en donde es más ascética, diríamos nosotros. Yo voy poniendo mi fuerza para encontrarme con Dios. En cambio, en la segunda parte de esta escalera, la oración extraordinaria o contemplativa, es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios el que se empieza a revelar en mí. Y yo simplemente respondo a su gracia, respondo a lo que Él me va invitando. ¿Me siguen hasta acá? Dentro de esta escalera que yo les menciono, en la convivencia con Cristo, con Pablo y con Pedro, que yo estoy hablando hoy, vemos los 4 escalones de la oración ordinaria. ¿Alguien se acuerda cuáles son esos 4 escalones? A ver, prendan el micrófono y anímense a compartirlos. Vamos. El primero de los escalones se llamaba oración. ¿Se acuerdan? Vamos. Vocal. Exacto. Vocal. El primer escalón es la oración vocal. Es lo que muchos podíamos haber traído a nuestra convivencia con Cristo. O sea, muchos no venimos de una vida espiritual cuando nos invitan a hacer la convivencia con Cristo. Entonces, si uno le pregunta, ¿y vos cómo haces oración? Y no, yo la verdad que las veces que necesité hacer oración, qué sé yo, repetí un Padre Nuestro, repetí un Ave María, o por ahí un día
estaba angustiado y alguien de la parroquia me dijo, mira, léete esta estampita, la oración de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que te va a resultar, ¿no? Muchos de nosotros entramos en la convivencia con Cristo solo haciendo oración vocal. ¿Y qué aprendemos en la convivencia con Cristo y después mucho más en Pablo? Aprendemos que el primer grado, la oración vocal, puede dar paso al siguiente escalón. ¿Cómo se llama el siguiente escalón de la oración ordinaria? ¿Se acuerdan? Oración discursiva. El primero es la oración vocal, donde yo simplemente repito oraciones hechas por otro. ¿Vieron cuando uno se da cuenta que hay gente que mucho no tiene experiencia de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a la misa y en la misa, ¿qué hace? Y bueno, repite solo lo que todos repiten y punto, ¿no? O ni siquiera hace oración personal, pero un día que está angustiado, se va a la iglesia y por ahí reza el Padre Nuestro, que fue lo único que aprendió como oración. Eso es oración vocal, ¿ven? Repetir de memoria o leyendo oraciones que otros han hecho, punto. Ese primer escalón a mí me está mostrando que yo no tengo todavía una intimidad con Dios, ¿no? Estoy hablándole a alguien como me enseñaron que le hable. Es como si yo tuviera que escribir al presidente de la nación, ¿no? No le puedo decir, hola, ¿cómo estás? Tuteándolo. Tendría que hacer un formato de carta que ya está establecido, ¿no? Un protocolo para comunicarme, ¿no? Esto es el primer escalón del diálogo con Dios. Pero muchos ya en Cristo descubrimos el siguiente escalón, que es la oración discursiva. ¿Y qué significa esto? Significa que yo puedo con mi mente, con mi razón, discurrir, elaborar mis oraciones con Dios, ¿no? Entonces, claro, hice mi convivencia con Cristo y de pronto descubrí que Dios no está lejos, que yo le tengo que mandar un fax con un protocolo determinado. No, descubrí que Dios está cerca. Y si Dios está cerca, yo le puedo hablar. O sea que no solo tengo que repetir un Padre Nuestro, también le puedo decir, Señor, necesito que me ayudes con mi trabajo. Señor, necesito que me ayudes con esto que no sé cómo resolver. Te doy gracias, Señor, porque ayer fuiste generoso en mi familia. Te voy a pedir por intercesión por un amigo que está enfermo. ¿Ven? ¿Qué estoy haciendo en la oración discursiva? Con mi mente, con mi razón, estoy discurriendo, estoy haciendo yo las oraciones. Antes pensaba que si no rezaba el Padre Nuestro, Dios no me escuchaba. Ahora descubrí que yo le puedo hablar a Dios. Y cuando yo le hablo a Dios, Dios me escucha. Es un gran fruto de la convivencia con Cristo. Descubrí que Dios me escucha. Dios está cerca. Yo no necesito hacer una oración específica para que Él me escuche. Simplemente le tengo que hablar. Entonces le digo, Señor, necesito que me ayude. Señor, gracias. Señor, por favor, perdóname, Señor, ¿no? Voy hablando con Él racionalmente, sabiendo que Él está cerca. Y lo voy escuchando. ¿Ven? Algunos ya en la convivencia con Cristo pasan al siguiente escalón. Otros en Pablo, de manera especial, descubren el tercer escalón de la oración ordinaria. ¿Cuál es el tercer escalón? ¿Se anima alguno? ¿Se acuerdan cuál era? Primero oración vocal, después oración discursiva y ahora oración afectiva. Ya cuando hice Cristo y ahora que hice la convivencia con Pablo, mi vínculo con Dios se va profundizando. Antes era un Dios lejano, era un Dios que, sí, yo creo porque todos creen, yo creo porque en mi familia eran creyentes, porque mi mamá era creyente, porque bueno, fui a la parroquia en un momento de necesidad y me hice... Pero ahora, después de Cristo, que me despertó la vida espiritual, después de Pablo, que realmente terminé un proceso de sanación, continué encontrándome con ese Dios vivo y resucitado, que ahora está más cerca que antes, me invita a hablarle no solo racionalmente, no solo con mi razón, como quien le habla a alguien más lejano, sino que ahora Dios me está invitando a hablarle de corazón a corazón.
¿Me siguen? Aquí nace la oración afectiva, una oración de mayor intimidad con Dios que la racional, porque en la discursiva mi razón era la que mediaba en el encuentro con Dios. Ahora yo le estoy hablando de lo más profundo mío a Él, como si estuviéramos hablando de corazón a corazón. ¿Me siguen? Yo siempre cuando hablamos de los escalones de la oración ordinaria, pongo el ejemplo de los enamorados, ¿no? Una pareja que recién se conoce, están por empezar un noviazgo, recién se conocen, es muy probable que tenga oración vocal, ¿no? ¿Qué hace uno cuando conoce a otro? Y hace todo el protocolo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal. ¿Vos cómo te llamás? Qué bueno. ¿Dónde, no? ¿Dónde vivís? Qué bueno. Bueno, y empezamos una oración vocal. Cuando nos empezamos a conocer, este noviazgo que está empezando, digamos el día 2, ¿no? Nosotros nos seguimos con oración vocal, porque sería tonto seguir solo con los protocolos. Uno lo que hace es comenzar a hacer oración discursiva. Entonces, uno con la mente empieza, che, ¿y de dónde sos? A ver, y contame tu historia, ¿y qué te pasó? ¿Y qué te gusta? ¿Y cuáles son las cosas? ¿Y esto? ¿Y lo otro? O sea, empezamos a discurrir con el otro, empezamos a hablar racionalmente. Pero no queda ahí, porque si se quedara solo en eso, este noviazgo sería un noviazgo solo racional. A medida que nos vamos conociendo y vamos compartiendo vida y vamos discurriendo, por decirlo de alguna manera, pasamos al tercer grado de oración, que es la oración afectiva. Entonces nos damos cuenta que empezamos a hablar con el otro ya de corazón a corazón, porque ya lo conocemos, ya hemos compartido vida, ya hemos transitado un camino de noviazgo. Entonces ya no es ni la conversación del protocolo, esa oración vocal del primer día, ya no es solo la oración racional, discursiva, que busca conocerse, que busca empezar a entablar unos lazos, no. Ya ahora es oración afectiva. Ya nos hablamos de corazón a corazón. Si esto no se da en un noviazgo, pobre de esta pareja, ¿no? Y si solo se queda en lo exterior, en lo frío, en lo racional, y no se empiezan a hablar de corazón a corazón, este noviazgo no tiene futuro. Bueno, así pasa con nuestra oración, ¿no? Necesitamos ir creciendo en la oración. Cristo, Pablo, y ahora Pedro, nos ayuda a ir avanzando en estos escalones, ¿no? Y el cuarto escalón de la oración ordinaria, el cuarto y el último, ¿alguien se acuerda cuál es? ¿De los que han hecho convivencias? ¿O no? A veces lo estudia en otros retiros también esto, porque esto no es propio de las convivencias. ¿Oración, ¿no?, de simplicidad? Exactamente, ¿no? Oración de simplicidad. Algunos le llaman contemplación adquirida, ¿no? Pero la idea es la misma. Volvamos al ejemplo de esta pareja de novios que ya transitó por la oración vocal, ya transitó por la oración discursiva, ya están viviendo la oración afectiva, pero ya se han casado, ya tienen una vida en común, ya tienen una rutina, ya está pasando el tiempo en la vida de esta familia, ¿no? En esta pareja. Y resulta que en este pasar el tiempo, en este haberse unido los corazones entre ellos, comienza a darse un especial silencio. Pero ese silencio no significa que no hay diálogo. Significa que el diálogo trasciende a veces las palabras, ¿no? A veces un esposo a su esposa no necesita decirle vine enojado de mi trabajo. La esposa lo ve llegar, con solo ver su mirada, ¿no? Dice Mariana que sí, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Con solo ver la mirada, en ese lenguaje del silencio, ya se están comunicando cosas. ¿Por qué? Porque se conocen, porque hay intimidad, porque realmente están unidos unos con otros. Bueno, en la vida de oración pasa lo mismo. Si yo me voy uniendo con Dios, si yo me voy uniendo mi corazón a Él, si yo me voy tratando de haciendo uno con Él, hago el esfuerzo, en un momento
voy a sentir especial deseo de buscar el silencio, de buscar soledad, ¿no? Es muy común que las personas que están pasando por esta etapa espiritual, ¿no? me digan, Nicolás, yo antes rezaba 20 rosarios, antes tocaba la guitarra, antes me gustaba hacer oración, y ahora, ¿podés creer que no sé qué me pasa? Me gusta ir al sagrario y quedarme en silencio, me gusta estar más tranquilo. Antes ponía música católica, todo lo que da en mi casa, ¿no? Vive Jesús, el Señor. Y ahora, Nicolás, no me dan ganas, porque siento que si pongo esa música me aturde, me dan ganas de quedarme en silencio, y no sabés la experiencia que tengo de Dios quedándome así en silencio. Gloria a Dios, ¿no? Esto se va adquiriendo con la oración personal, ¿ven? O sea, no es de un día para el otro, pero si yo hoy cierro mis ojos, ¿no? Le canto una canción, mañana le canto otra, mañana hablo con Él, mañana lloramos juntos con el Señor, pasado nos reímos y voy intimando con Él. Va a llegar un momento donde hasta tanta vida de intimidad tengo con Él, que hasta solo me dan ganas de quedarme en silencio. Y hago el esfuerzo por quedarme así con Él, nada más. Cuando yo hago el esfuerzo, ¿sí? Se llama contemplación adquirida, ¿no? U oración de simplicidad, porque no es tan rebuscada mi oración. No tengo que hacer un discurso, discurrir. No tengo que decir todo lo que está en mi corazón y expresarle afectos a través de la oración. No, simplemente oración de simplicidad. Señor, ¿vieron como decía Santa Teresa? Que se iba al sagrario y decía, yo no digo nada, dice, yo lo miro y Él me mira. ¿Nos quedamos ahí? Bueno, justamente esto es lo que empezamos a ver en la convivencia con Pedro. Pero presupone que uno venga de un camino de oración. Presupone que de Cristo a Pedro, por lo menos pasaron 3 años de tu vida, más o menos, por lo menos. En esos 3 años aprendiste a orar, aprendiste a hacerte tu hábito todos los días, aunque sea 10, 15 minutitos. Señor, cierro mis ojos y me pongo a hablar con vos hoy, Señor. Suspendí todo, cerré la puerta de mi habitación y me pongo a hablar con vos. Y te amo, Señor, te amo. Así decía cuando hice mi conversa con Cristo. Yo me acuerdo, cuando hice mi conversa con Cristo, les cuento una confidencia que nunca conté, creo. Cuando yo hice mi conversa con Cristo en el año 96, si no me equivoco, en el año 96, me acuerdo que aprendí y descubrí mucho más lo que era el don de lenguas, que yo estaba en la espiritualidad carismática, pero me acuerdo que vine de la conversa con Cristo y me fui al fondo de mi casa y me puse y oraba en lenguas y no paraba y no quería parar de hablar en lenguas porque había tenido una experiencia del Señor de hablar en lenguas que quería quedarme toda mi vida hablando en lenguas en el fondo de casa, ¿no? Bueno, porque es toda la efusión de la gracia, etcétera, etcétera. Pero después uno tiene que seguir su vida de oración, ¿no? Entonces, eso se va convirtiendo en diálogo con Dios, en canción, y me pongo música para orar, y toco la guitarra, y alabo, y me voy a grupos de oración. Y va llegando un momento donde la misma oración, el mismo camino hacia la unión con Dios, me va pidiendo intimidad. Dios me va pidiendo intimidad. Entonces, yo empiezo a sentir gusto por el silencio, por contemplar, por adorar. ¿Me siguen? Yo, por ejemplo, les cuento un caso. Cuando uno se comienza con Cristo, en ese nivel espiritual de Cristo, ¿no? Uno quiere poner música religiosa fuerte, quiere evangelizar, ¿no? Cuando uno va haciendo Pablo, profundiza tal vez eso también, ¿no? Porque uno quiere toda la parte afectiva de la oración, todo lo que es la oración carismática, que está presente de manera especial en Pablo. Cuando empezamos a hacer Pedro, empezamos a descubrir a un Dios más íntimo, más profundo, ¿no? Como que Dios, en vez de trabajar afuera de nuestra alma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se empieza a meter adentro nuestro. Entonces yo lo empiezo a experimentar bien adentro al Señor. Entonces empiezo una vida íntima con Él. Y a medida que empiezo a despertar mi mundo interior, empiezo a escucharlo al Señor adentro. ¿Ven? Es un camino hacia adentro. Miren como decía San Agustín, te busqué tantos años por afuera y al final me di cuenta que estabas adentro mío. El comienzo de la vida íntima con Dios, la vida interior, ¿no?
aquí estamos. ¿Ven? La convivencia con Pedro es muy importante para seguir creciendo en nuestros grados de oración. Porque ya después en la convivencia con María vamos a empezar a conocer y a ejercitarnos en los grados de oración contemplativa. O sea que quiere decir que Cristo, Pablo y Pedro, de manera especial, nos tienen que permitir desarrollar esos 4 escalones de la oración ordinaria. Entonces, para eso tengo que tener oración todos los días. Si yo hice Cristo y nunca más tuve oración, hice Pablo y nunca más tuve oración, ahora voy a ser Pedro sin tener vida sacramental, sin haber vencido mis pecados mortales, sin haber ejercitado el encuentro con Dios. Claro, no voy a aprovechar todos los recursos de Pedro. Entonces, es importante saber que ya cuando terminé Cristo, tengo que comprometerme con la oración personal. Tengo que tener oración personal. Tengo que, nos invitan a la convivencia con Cristo, buscar un grupo de oración para perseverar, ¿no? El último día de la convivencia con Cristo nos dan un montón de herramientas para poder perseverar después de esto, ¿no? Uno cuando hace un retiro, cuando está por terminar el retiro, ¿vieron? Uno dice, ¿y ahora qué hago, no? Porque esto fue hermoso, pero yo tengo que volver a mis problemas, a mi familia, a mis cosas, ¿no? Bueno, ahí el último día de las convivencias siempre nos dan herramientas para poder perseverar después, ¿no? Perseverar en los frutos que recibimos, porque ¿de qué sirvió adquirir esos frutos en esos 6 días si después los tiro a la basura el 7º día, ¿no? O sea, la idea es que esa experiencia de Dios, ese crecimiento espiritual que tuve en Cristo, yo lo pueda mantener. Y es más, lo pueda hacer crecer más, para que cuando haga Pablo, pueda más todavía crecer. ¿Ven? Entonces, Cristo ya nos prepara con oración personal, compromiso en la iglesia, el valor de los sacramentos, de participar de la misa, el de la confesión, ¿no? Y empezamos en Cristo, si no lo habíamos hecho antes, nuestro combate espiritual. Empezamos a esa lucha contra el pecado, como quien dice, pero no como quien lucha por luchar contra el pecado, sino que ya descubrimos a Dios vivo y resucitado, ya nos empezamos a enamorar de Dios, que ya el pecado no me empieza a gustar, porque empiezo a darme cuenta de placeres espirituales que son más profundos que los placeres carnales. Esto es increíble, ¿ven? Esto es como Santa Teresa habla también en la primera y segunda morada, ¿no? Uno empieza a darse cuenta, esos gustitos, esos placeres del espíritu, empiezan a ser más lindos que los meros placeres biológicos, carnales, que pasan rápido y que dejan insatisfecho, en todos los sentidos. Entonces empezamos a querer, como la samaritana, tener y beber esa agua que no me da más sed. Y así hicimos Pablo. Y cuando salimos de Pablo, tenemos que tener un compromiso mayor, porque ahora sí, después de Pablo, tenemos prácticamente todas las herramientas para vencer el pecado mortal, ¿no? O sea, uno tiene que plantearse seriamente, si no lo hizo en Cristo, al salir Pablo, decir, bueno, tengo que erradicar de mi vida el pecado mortal, ¿sí? Tengo que sacarlo, tengo que empezar a estar tan enamorado de Dios que ya todas esas cosas pecaminosas graves, estamos hablando, no tienen sentido. Y de hecho en la vida espiritual lo vamos experimentando, ¿no? Porque una persona una vez me decía algo muy lindo, me decía, yo nunca supe cómo iba a hacer para renunciar a estos pecados mortales, ¿no? Pero después que hice Cristo y Pablo, me decía, yo ni me gustaron, le perdí el gusto, ya no me llamaban, pero no porque yo haya luchado para no hacerlo más, simplemente porque descubrió otras cosas que le gustaban más. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que a veces la gente en su combate espiritual no entiende y piensa que hay que gastar energías en luchar y en luchar y en luchar contra el pecado. Yo siempre digo que no hay que gastar energías en luchar contra el pecado, hay que gastar energías en enamorarnos más de Dios. Ese es el secreto. ¿Ven?
¿Alguien quería preguntar? Vero, te escuchamos. Yo, Nicolás, ¿sería que pudieras detallar un poquito en relación a eso que dices que los placeres carnales terminan dejando insatisfechos o algo así? Pero claro, ¿cómo que no? Fíjate, te pongo miles de ejemplos, ¿no? Eh, una persona, antes de convertirse, inconsciente o conscientemente, como vos quieras decirlo, siente un placer cada vez que critica al otro. ¿Cuánta gente conocemos que dice, pero qué horrible te quedó esto, ay, no me gusta tu comentario? Y consciente y conscientemente sentimos hasta un placer, ¿no? Placer que algunos disfrazan y dicen, bueno, yo soy así, este es mi carácter, al que no le guste, que mire para otro lado, ¿no? Pero cuando comenzamos un camino espiritual, ¿eh? y nos encontramos con Dios, que nos ama y nos empieza a mostrar nuestros pecados. Y cada vez que Dios me muestra mi pecado, me dice, yo te amo así como sos. Ese amor que estás recibiendo de mí, volcar a los demás. Entonces de pronto me encuentro ante un defecto del otro y ni ganas tengo de criticarle ese defecto, porque experimenté que Dios me amó con mis defectos. Entonces, me da más placer ser dócil a lo que Dios me está pidiendo y no criticar que el placer que me daría si yo ahora critico a alguien. No sé si me siguen, esto hay que vivirlo, yo lo trato de No, explicar, pero esa parte sí me queda claro cómo Dios puede llenarte, pero, por ejemplo, o sea, si se fuera a dar una evangelización a un pecador, o sea, ¿cómo se le plasma que los pecados te dejan insatisfecho? O sea, ¿cómo se puede decir que te deja, por ejemplo, insatisfechoso de chismorrear o juzgar o bueno, etcétera? está muy buena tu pregunta. Nosotros estamos ahora en un video donde yo presupongo el crecimiento espiritual, porque estamos hablando de gente que ha hecho Cristo, que ha hecho Pablo y que ahora se está preparando para la convivencia con Pedro. O sea, hay una experiencia de Dios, hay hay una oración diaria con Dios, ¿no? Distinto es lo que vos me decís de una persona que todavía no se está convirtiendo, ¿no? Yo agarro en la calle a uno que ni cree en Dios, que está envuelto en todo tipo de pecados mortales, ¿no? ¿Cómo le convenzo yo? No, eso es un tema de evangelización, es un tema aparte, ¿no? Lo que yo estoy hablando ahora es aquel que ha hecho convivencia, ha hecho un retiro, ha tenido un encuentro con Dios, se ha encontrado con el amor de Dios. Entonces, cuanto más nos encontramos con el amor de Dios, más queremos después el amor de Dios. Nos volvemos como dependientes de Dios. Nos pasa a todos, ¿no? Cuando uno viene a un grupo de oración y dice, increíble lo que experimenté hoy. Experimenté a Dios de una manera que nunca me pasó. Me dan ganas de venir de vuelta la semana que viene. Bueno, ¿ven? Porque las cosas de Dios nos van atrayendo. Ahora, una persona que está en totalmente pecado mortal, bueno, hay que evangelizarlo, hay que invitarlo a un retiro, hay que invitarlo a la parroquia, hay que invitarlo a un grupo de oración, hay que invitarlo a un seminario de vida, hay que invitarlo a un montón de recursos que hay en la iglesia para que puedan encontrarse con Dios, ¿no? Esto es muy sencillo. Si vos no lo ves, no lo entendés. O sea, yo no te puedo decir, como yo te diga, mira, si vos te vas a Laguna Mar Chiquita, no sabés la experiencia que vas a tener. Bueno, yo te lo estoy diciendo. Pero hasta que vos no vayas a la Laguna Mar Chiquita y tengas esa experiencia, no lo vas a entender. ¿Me siguen? O sea, una cosa es que alguien te diga, no sabés, me fui a París, estuve en la, qué sé yo, en la cosa de París, en la Torre Eiffel, ¿no? Y qué sé yo, y es impresionante. Sí, pero me lo contás vos, ¿no? Yo puedo tomar la decisión de ir o no ir, ¿no? Esto es cuando una persona está en pecado grave, que no está en el mundo espiritual. Uno le dice, che, venite a la parroquia, venite al grupo de oración, acercate a la conversación con Cristo, acercate a este seminario de vida. Algunos van, algunos no. Algunos van y no aprovechan nada, y algunos van y les cambia la vida, ¿no? Acá entran dos cosas. Por un lado, la gracia de Dios que siempre está ahí, atenta y con ganas de acercarnos a Él, pero por otro lado está la libertad humana, la libertad de cada uno que le pone freno a la obra de Dios. ¿Me explico? Cada uno que dice, bueno, sí, hasta acá, o no, o un poquito más. Y Dios es respetuoso de eso. Yo no sé si va por ese lado la pregunta, pero la idea es esa, ¿no? No estamos hablando acá de alguien que está
en pecado, sino que estamos hablando de alguien que empezó un proceso y se da cuenta que va creciendo en intimidad con Dios. Yo creo que dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Yo creo que hay como dos formas de acercarse a Dios. Durante muchos siglos era solo de la dimensión moral, ¿no? Cuando uno empezaba en la iglesia, como que tenía que empezar un proceso de cambio moral, ¿no? De renuncia al pecado, de esto y de lo otro, todo lo que tiene que ver con la dimensión moral. Que está perfecto, eso sería la dimensión ascética, ¿no? Como en la tradición de la iglesia. Pero yo creo que más importante, y esto es algo muy bueno a mi criterio, que aporta a las convivencias con Dios, es que el secreto no pasa por la fuerza de voluntad que yo pongo para vencer el pecado. El secreto pasa por abrirme a Dios que se me revela. La experiencia, ¿vieron? La perspectiva teológica de las convivencias. En la medida que yo me voy encontrando con Dios, solito me dan ganas de seguirlo. En la medida que me voy encontrando con Él, solito me dan ganas de renunciar a todo lo que no es de Él. Pero no por una obligación moral, no por un esfuerzo ascético de mi voluntad que quiere renunciar a eso para encontrarse con Dios, sino al revés, porque me encuentro con Dios, renuncio a todo eso. Yo cuando doy los talleres bíblicos, ahora está la licenciada Kristen, que nos da muy lindo los viernes, pero el año pasado cuando damos el taller bíblico, yo les contaba siempre a los que se suman a los talleres, ¿no? Esto. Recuerden ustedes que los mandamientos no fue lo primero que Dios puso al pueblo judío. Lo primero que Dios hizo es manifestarse. El pueblo judío primero tuvo la experiencia de Dios vivo, caminando al lado de ellos, que los liberó de la esclavitud de Egipto. Un Dios que cuando tenían hambre les mandó el maná, cuando tenían sed les mandó el agua. Un Dios que los protegió de los carros del faraón al cruzar el Mar Rojo. Un Dios que es realmente presente en la vida de ellos. Eso experimentó el pueblo de Dios. Eso fue lo primero que experimentó. Después que salieron de Egipto, después que pasaron por el desierto, después de toda esa obra que Dios hizo por ellos, Dios les dio los mandamientos y les dijo, bueno, si no quieren volver a estar esclavos, cumplan estos mandamientos. Pero los mandamientos vienen como el fruto después de la obra de liberación de Dios. Nosotros en nuestras comunidades parroquiales a veces hacemos al revés. Al que se acerca a la parroquia, en vez de hacer que se encuentre con Dios primero, ¿no? Y al encontrarse con Dios va a ir soltando solito lo que no es Dios. No. ¿Qué hacemos? Le ponemos en la cabeza los mandamientos. Y le decimos, ¿ves? Para encontrarte con Dios tenés que cumplir con estos mandamientos. Es al revés. El pueblo judío no cumplió con esos mandamientos. Se encontró con Dios vivo primero. Experimentó a Dios en su vida. Cuando se dio, claro, ¿por qué los apóstoles decían, no podemos callar lo que hemos visto y oído? ¿Ven? Lo que impulsa a los apóstoles a evangelizar no es una inquietud moral, no es un esfuerzo voluntarioso, ascético, no, es una experiencia de Dios. Entonces, fíjense eso, a veces nosotros queremos copiar a los santos, pero cuando queremos copiar a los santos, queremos copiar lo que ellos hacían. Nosotros tenemos que tratar de pedirle a Dios que nos dé la luz de lo que ellos vivieron. Porque que un santo se pasara todo el día confesando a los fieles y ni se preocupaba por la comida, no pasa por el esfuerzo ascético que hacía de no comer todo el día porque estaba confesando. No, pasa por la experiencia que tuvo de Dios, la experiencia que tuvo del amor de Dios en su persona, que le llevó a decir, yo no tengo ni hambre, quiero que toda esta gente conozca lo que yo he visto y oído. ¿Me siguen? Todo este tema da para un taller, no me quiero ir de tema hoy, pero da para un taller, ¿sí? En esta etapa de la convivencia con Cristo, Pablo y Pedro, de manera especial, estamos en la oración ordinaria, en los primeros 4 escalones de la oración ordinaria. Insisto en esto, ¿cuál es la principal característica de la oración ordinaria? Es que yo
ascéticamente, yo, con mi fuerza, con mi voluntad, trato de encontrarme con Dios. Soy yo el que digo, voy a rezar un rosario. Soy yo el que digo, voy a tener 15 minutos, voy a apoyar mi cola en la silla y voy a tener 15 minutos de cerrar mis ojos y hablar con Dios. Soy yo el que hago el esfuerzo porque quiero ir a misa. Me voy a hacer la comienza con Cristo, me voy a hacer la comienza con Pablo, me voy a hacer Pedro, porque yo quiero crecer, quiero ver, Señor. Porque, a ver, una vez me decía una persona, fíjense qué pensamiento lindo tenía, ¿no? Me decía, yo le pido a Dios que me muestre lo que vieron los apóstoles, que los impulsó a dar su vida. Qué fuerte esto, ¿no? Yo quiero que Dios me muestre lo que le mostró a Pedro, a Pablo, a Lucas. ¿Qué vieron ellos? Que no dudaron en ser quemados vivos, en cortar la cabeza, en ser crucificados patas para arriba por el Señor. ¿Qué vieron? Qué fuerte esto, ¿no? Ahora van entendiendo por qué la clave de las convivencias es la experiencia. Por algo es la experiencia la clave de las convivencias. No es lo doctrinal, es lo que vivís. Es el encuentro que vos tenés con Dios. Cuando vos más te vas encontrando con Dios, más te vas liberando de cosas. Pero en un primer momento haces ascéticamente. O sea, vos haces el esfuerzo por liberarte, el esfuerzo por vencer el pecado, el esfuerzo por encontrarte con Dios. Eso es oración ordinaria. Tu fuerza está para buscar a Dios. Pero hay un segundo momento en la vida espiritual. Después de la ascética, dirían los padres, no, le diría la historia de la iglesia, después de la ascética viene la mística. Después de la oración ordinaria viene la oración contemplativa. En la oración ordinaria yo pongo mi fuerza por encontrarme con Dios, pero después en la oración contemplativa es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios el que empieza a manifestarse de manera especial en mi vida. Y yo solo tengo que responder. Yo solo respondo en docilidad a Él, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando hagan la comedia, esto que yo estoy hablando ahora es un tema que lo vamos a ver en todas las convivencias, ¿no? De manera especial en la convivencia con Dios Amor, cuando termina las 7 convivencias, ahí van a ver de manera especial, por ejemplo, la diferencia entre un principiante en el camino espiritual y la diferencia entre un crecido en el camino espiritual. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Un principiante en la vida espiritual diría, bueno, ahora voy a dedicar media hora y voy a cerrar mis ojos y voy a encontrarme con vos en oración con Dios. Típico de un principiante. Una persona crecida en su vida espiritual, qué sé yo, está lavando los platos y de pronto siente en su corazón que Dios la quiere visitar. Como Santa Teresa. Estoy lavando los platos y de pronto siento que Dios viene a mi alma. ¡Pah! Parece que me tiembla la pierna. Solo quiero cerrar los ojos y disfrutar este momento que Dios me está regalando. ¿Vieron como un esposo? La mujer está lavando los platos y de pronto pasa el esposo y la abraza. En ese momento, para las mujeres, qué lindo sentirme ahí. Bueno, así pasa en la vida espiritual. Por algo somos nuestra alma esposa de Cristo, ¿no? Bueno, fíjense acá. Otro ejemplo. Un principiante dice, yo quiero evangelizar, voy a hacer un retiro, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que otros conozcan a Dios. Un crecido dice distinto. Dice, a ver, Señor, ¿qué me estás inspirando en el corazón? A ver, hace días que estoy sintiendo que ¿qué me estás llevando? ¿Querés que me ponga como catequista en la parroquia? Ya fui la otra vez y el cura me dijo, y yo sentí en mi corazón que eso que el cura me invitaba era una invitación tuya. ¿Es verdad eso? ¿Me estás invitando a ser catequista de esta parroquia? ¿Ven? ¿Se entiende la diferencia? En la primera etapa del camino espiritual es más ascético. Yo pongo mi fuerza de voluntad para encontrarme con Dios. Y después Dios me premia. Entonces en la segunda etapa del camino espiritual es distinto. Dios toma la iniciativa y yo tengo que responder dócilmente a lo que Él me propone. ¿Me siguen? No se preocupen por la segunda parte. Ahora en Cristo, en Pablo y en Pedro,
nos preocupamos de la primera. Todavía estamos en la parte de oración ordinaria, en donde estamos haciendo esfuerzos para encontrarnos con Él, ¿no? Estos esfuerzos también tienen que ver con todo un proceso de sanación interior. Desde que hago Cristo hasta que hago Pedro, Dios me va pidiendo que perdone, que libere, que le entregue en sus manos mi historia, que entregue todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? También Dios me va pidiendo que renuncie, porque al que es fiel en lo poco, se le dará más. Entonces, en este proceso Dios por ahí me va diciendo, hay personas que se van a ir alejando de mi vida, hay personas que se van a ir acercando en mi vida, hay hábitos que tenía que van a ir cambiando por otros nuevos. ¿Por qué? Porque eso pasa en la vida de noviazgo. Cuando un chico se encuentra con otra chica, tiene su vida totalmente distinta. Pero cuando empiezan un noviazgo, ¿vieron qué pasa siempre? Y bueno, uno va haciendo cosas en común, ¿no? Uno dice, bueno, yo antes estaba en la cancha de fútbol todo el día, pero ahora no, porque los sábados nos vamos a caminar por el parque. Entonces ya los sábados no voy al fútbol, ¿ven? Y qué sé yo, y si nos casamos y empezamos una vida en común y surgen los hijos, ya los domingos nos vamos a comer a algún lado y, ¿ven? Uno va renunciando a cosas para asemejarse, para compartir más con la persona querida. Lo mismo pasa en el camino espiritual. Si yo me quiero enamorar realmente de Dios, voy a ir dejando cosas que no me hacen sentir a Dios cerca. Y voy a ir decidiendo hacer cosas que sí me permiten tener a Dios más cerca. ¿Me siguen? Entonces, esto es importante. Cristo, Pablo y Pedro nos llevan a avanzar en estos 4 grados de oración contemplativa, ¿no? Nos ayudan a liberarnos de los pecados graves de manera especial y empezar a ir trabajando los pecados veniales, que son muy importantes también para ir trabajando, ¿no? También vamos a ir, digamos, comprometiéndonos más a nivel eclesial. Pedro, por ejemplo, uno de los frutos es ese, el compromiso eclesial, ¿no? Porque ahora estoy más interesado en formar parte de la iglesia de Cristo. Entonces voy a ir dedicando más tiempo, voy a participar más de misa, voy a participar de un grupo de oración, voy a participar, incluso voy a ofrecer mis carismas, que por ahí la comienza con Pablo ya me despertó, y los voy a ofrecer en esta comunidad, como catequista, como guía en la misa, como lector, como en un grupo de oración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta acá se entiende? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? Ojo con lo que voy a decir ahora. Esto no significa que todo esto, estas gracias espirituales que yo acabo de mencionar, se consiguen en esas convivencias. No, porque a veces uno ya viene con un crecimiento espiritual, ¿no? No es que si yo no hago Cristo no voy a alcanzar ese crecimiento. No, a veces vos ya venís de una vida parroquial, de una vida de oración, entonces los frutos de la convivencia con Cristo de alguna manera ya los tenés incorporados, ¿sí? A veces, por ejemplo, ¿no? Uno puede experimentar, qué sé yo, hice mi convivencia con Cristo. Yo la viví en paz, mi convivencia con Cristo, ¿no? Yo vengo, les pongo un ejemplo inventado, ¿eh? Uno dice, yo vengo de una familia sana psicológicamente, mi mamá era creyente, mi papá era creyente, me amaron muchísimo, me siento amada, y para mí mi convivencia con Cristo fue con mucha paz. Descubrí, sí, a ese Dios amor que yo ya lo descubrí de que era chiquitito o chiquitita. En cambio, el que estaba sentado al lado mío lloraba, pataleaba, se tiraba en el piso, ¿no? Tuvo un encuentro distinto con Dios en su convivencia con Cristo, porque por ahí él viene de una vida de pecado, viene de una vida de muchas heridas, viene de un montón de cosas muy distintas a las mías. Por eso, cuando ustedes hagan las convivencias, van a ver eso, ¿no? Hay gente de todos los niveles espirituales haciendo cada convivencia, y cada uno la vive según el escalón espiritual en el que está. A veces uno dice, yo ya hice mi convivencia con Cristo, pero cuando hice Cristo, yo ya tenía oración de simplicidad. Yo estaba en el 4º grado ya de oración ordinaria, ¿no? Yo ya tenía mi momento de silencio, me encanta
la intimidad con Dios, y por ahí el hermano que yo tenía al lado estaba, bendito y alabado sea Señor, gloria, gloria, gloria. Y yo decía, pero claro, bueno, él está en otra etapa. Yo ese gloria, gloria lo hice durante 20 años en la renovación carismática, pero yo ya estoy en otra etapa. Bueno, gloria a Dios, ¿no? Por ahí uno a veces llega a una convivencia con los frutos ya alcanzados, o algunos de esos frutos ya alcanzados. Y a veces no. A veces pasa que llegamos a una convivencia donde hay gente que, por ejemplo, nunca hizo un proceso de sanación interior. Nunca. Nunca hizo un retiro de sanación interior, nunca fue un grupo de oración donde han orado por sanación interior. Y claro, de pronto entran a la convivencia y es todo un mundo nuevo, ¿no? Y se dan cuenta, ¿no? Que sí, que hay cosas que sanar. Yo les conté a ustedes en otros talleres, ¿no? El ejemplo de una mujer en la convivencia con Cristo que se enojó la mujer porque la compañera de grupo no le caía bien. No le caía bien, no quería estar con esa persona, no quería ni sentarse a comer con esa persona, no quería estar en el grupo con esa persona. Claro, pasó 3 días, ¿no? Enojándose. La pobre mujer no le había hecho nada, simplemente a ella no le caía bien. Recién después de 3 días se dio cuenta, tomó conciencia, el Señor le ayudó, ¿no? Después contó su testimonio, pero recién se dio cuenta que esa mujer que no le caía bien le hacía recordar a su mamá. Fíjense, qué fuerte esto. Y el que le haga recordar a su mamá, inconscientemente le despertaba todas las heridas que ella tenía con su mamá. Así empezó su convivencia con Cristo. Así empezó esta mujer su camino de sanación interior, que nunca había tenido. ¿Ven? Gracias a que Dios, con su providencia, le puso a una mujer muy parecida a su mamá, para que despierte, para que se dé cuenta de todas esas heridas que cargaba y nunca se había dado cuenta, nunca había tomado conciencia. ¿Ven? Bueno, tenemos un montón para hablar, pero bueno, se nos ha ido más o menos el tiempo. ¿Les han surgido preguntas? Eso me interesa. ¿Tienen preguntas para hacer? Prendan el micrófono ustedes que tienen la posibilidad de estar aquí por Zoom. Y la cámara, si alguno puede prender, así no estoy solo aquí hablando, por favor. Bueno, fíjense, ante la pregunta si estoy preparado para la convivencia con Pedro, faltó un puntito más que no hemos dicho, ¿no? Es lo que decimos siempre y lo que nos dice la comunidad Convivencia con Dios también a nosotros. Busquemos un acompañante espiritual. Busquemos una persona crecida que nos pueda ayudar a discernir en qué etapa espiritual estamos, qué todavía nos falta soltar que no nos animamos a soltar, qué todavía nos falta, como dice un amigo mío, cuál es el muertito que todavía no soltamos, el muertito que tenemos acá al lado que todavía no soltamos, ¿sí? El muertito puede ser mis proyectos, puede ser mi pasado, puede ser una persona, puede ser un vínculo, una relación, puede ser un hecho de mi vida. ¿Cuál es el muertito que yo tengo aquí al lado y no termino de soltar, ¿no? ¿Qué me está pidiendo Dios que suelte, ¿no? Bien, gloria a Dios. ¿Ahí les quedaba alguna pregunta? ¿No? Bien, yo les invito a los que ven este video que hayan hecho Cristo y que hayan hecho Pablo, como el caso de George, láncense, anímense a ser Pedro, pero ya cultivando, ya basta de sacar fiado, como diría mi abuela, ¿no? Basta de sacar fiado y pongamos las pilas en la oración personal, en tener un grupo de oración semanal, en tener un acompañante espiritual. Que aquí George en el libro, fíjense qué interesante, yo lo muestro siempre, ¿no? Ese libro, el tomo 1, que este libro lo vende la comunidad Convivencia con Dios, ¿no? Ustedes cuando hagan convivencia le pueden pedir ahí que se lo vendan, ¿no? Estos son libros de apoyo, este es de oración ordinaria y carismática. Este libro, el tomo 1, pero este es el tomo 2, pero este es el tomo 1, ¿ven? Sintetiza todo lo que podemos crecer en oración ordinaria en la convivencia con Cristo, en la convivencia con Pablo y en la convivencia con Pedro, ¿ven? Y después cuando hagan convivencia con María, se comprará el tomo 2, que sintetiza todo lo que podemos crecer de oración contemplativa. Convivencia con María, convivencia con el Espíritu, con la Trinidad y con Dios amor, ¿no?
Hay muchísimo. Ustedes ahora tienen también este canal que hemos hecho de convivente a convivente, que es soyconvivente.org, donde pueden aprovechar todos los videos. ¿Sí? No dejen de, pongan soyconvivente.org, busquen las convivencias que hayan hecho y miren los videos de esa convivencia, que es una forma de repasar también las convivencias, ¿no? Hay gente que va a hacer la convivencia con Pablo sin haber tocado el manual de la convivencia con Cristo. Hay gente que hace la siguiente convivencia sin haber repasado los apuntes espirituales que tomaste en tu anterior convivencia, el manual de tu anterior convivencia, los propósitos que hiciste al terminar tu anterior convivencia. Es como, ¿vieron? A mí, mi papá me enseñaba de chiquito, me decía, cuando yo estaba por empezar, qué sé yo, cuarto grado, una semana antes de empezar cuarto grado, me decía, bueno, andá y repasá lo que viste el año pasado, ¿no? Cuando estamos en el secundario, lo mismo. Antes de pasar a empezar segundo año, agarrá las carpetas y repasá lo que viste en primero, ¿no? Esto es fundamental en las convivencias, ¿no? No solo el tema doctrinal, no solo los conocimientos de Cristo. Dedicate unos días, cerrá los ojos, en tu oración personal de cada día, recordá cosas que viviste en tu anterior convivencia, mirate los apuntes espirituales, releelo, todo lo que anotaste en tu anterior convivencia, mirate los propósitos, fíjate qué propósitos cumpliste y qué propósitos no cumpliste que te hiciste en tu anterior convivencia. ¿Por qué no cumpliste esos otros? ¿Los podés empezar a cumplir? ¿No? O sea, hace una preparación para la próxima convivencia. Por ejemplo, cuando hacemos Cristo, nos invitan de manera especial a haber tenido alguna oración carismática, haber ido a un grupo de oración carismático, haber hecho un seminario de vida de la espiritualidad carismática ayuda muchísimo, ¿no? Tener un poquito de vida de iglesia y todo ayuda para vivir mejor la convivencia con Cristo. Cuando yo voy a hacer la convivencia con Pablo, no solo repaso lo que aprendí en Cristo, también puedo prepararme leyendo las cartas de San Pablo, meditando el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Profundizando un poquito más la vida de San Pablo. También todo ayuda, ¿no? Cuando yo voy a hacer ahora, como en este video, la convivencia con Pedro, ayuda si yo releo el libro de Hechos de los Apóstoles, porque lo que Pedro hace está puesto en Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Todo lo que conocemos sobre Pedro, más allá de lo que dicen los evangelios, lo que conocemos de Pedro en los primeros años de la vida de la iglesia, está también en el libro de Hechos de los Apóstoles. Leer las cartas que se atribuyen a San Pedro vale la pena también. ¿Ven? Agarrar un librito por ahí de historia de la iglesia para conocer un poquito cómo ha sido la vida de la iglesia en estos 20 siglos y también ayuda, ¿no? Leer estos manuales, como hablábamos recién, este manual de unión con Dios por la oración, por ejemplo, el tomo 1 de oración ordinaria, ayuda muchísimo, muchísimo a repasar todo lo que pude haber aprendido en las anteriores convivencias, ¿no? Y con todo eso, en oración, ya estamos con la fecha de las próximas convivencias, ¿no? Podemos decirle, Señor, me lanzo a hacer mi próxima convivencia. En este caso, hice Cristo y Pablo. Me lanzo a hacer la convivencia con Pedro. Pero, y lo último, ya no canso más, es muy importante cuando uno va a una convivencia, la expectativa, el corazón abierto, las ganas de encontrarse con Dios, ¿no? Yo tengo un amigo que dice siempre, lo repito porque me encanta el ejemplo que él pone, él dice, Dios está dispuesto a tirarte agua, ¿vieron como las cataratas del Iguazú que ahora en Argentina están desbordando, ¿no? Entonces dice, si vos vas a la convivencia con una tacita y el Señor te tira la catarata, ¿y cuánto te queda de esa catarata? La tacita que vos llevaste. Si vos en vez de la tacita llevas un balde, te va a quedar un balde de todo eso. Si vos llevas un fuentón, te va a quedar un fuentón. Ahora, si vos decís, Señor, yo me voy con una pileta de fibra de vidrio y me llenan la pileta en esta convivencia, el Señor te llena la pileta. O sea, esto es lo que Jesús, con otras palabras, decía, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. ¿Sí? ¿Vieron esa parábola del hombre que empieza a golpear a las 3 de la mañana? Jesús dice,
El tipo golpea a las 3 de la mañana. El dueño dice, ¿para qué me está golpeando a las 3 de la mañana? Pero se levanta para que deje de golpear. Aunque sea para que no me moleste más, me levanto a ver qué es lo que quiere este tipo que me golpea a las 3 de la mañana, ¿no? Así es Dios. Entonces, vayamos a la convivencia con ganas de todo. Señor, yo quiero todo. Todo lo que me puedas dar. Toda la sanación, toda la liberación, toda la luz, toda la fuerza, todos los frutos, todas las experiencias que me puedas dar, las quiero. Decime lo que tengo que hacer porque las quiero. Ojo, eso tiene su precio, ¿no? Porque vos le decís, Señor, yo quiero que vos me des todo eso. Pero de pronto llegaste a la convivencia y te viene la primera prueba. Te toca en la habitación una persona que no te cae bien. Y ya está. Ya me arruinó mi convivencia. Yo no quiero estar... Pero pará. Y si el Señor te pone a esa persona a propósito, por eso nosotros en los talleres siempre enseñamos. A partir de hoy, a partir de que empiezo la convivencia con Cristo, la pregunta que me hago siempre es, Señor, ¿qué me querés decir con esto? ¿Qué me querés decir, Señor, con que me dieron una habitación con que el botón del inodoro no funciona? ¿Qué me querés decir con que me dejaron, qué sé yo, me quedé dormida y me dejaron sin desayunar? ¿Qué me querés decir, Señor, con que justo me tocó en el grupo este hermano que me habla hasta por los codos y yo vine acá a encontrarme con vos en el silencio? ¿Qué me querés decir, Señor, con que estos hermanos me dejaron la milanesa más chiquita en la mesa cuando fuimos a comer? ¿Y qué me querés decir? Antes nos quejábamos, antes nos enojábamos. A partir de que empezamos la convivencia con Cristo, tenemos que preguntarnos, ¿qué me querés decir con esto? Porque Dios está vivo, presente, está más presente de lo que nosotros nos imaginamos a cada rato, al lado nuestro. Lo que pasa es que no lo vemos en los primeros escalones espirituales, no vemos la acción de Dios, no la vemos, nos cuesta ver. Por eso es que tenemos que ser mucho más obedientes. ¿Ven? Entonces preguntémonos, ¿qué me querés decir, Señor, con esto que me estás mostrando? Fíjense qué fuerte, ¿no? Yo les cuento un testimonio y con esto termino. Yo fui a hacer mi convivencia con Dios Amor, por ejemplo, ¿no? Llegué temprano. ¿Por qué llegué temprano? Porque quería ir a mi habitación, quería ordenar mis cosas, quería tener todo bien, así ya después empezaba mi convivencia. Llegué como a la mañana, de la convivencia empezaba a la tarde. Me instalé a la mañana, desarmé mi valija, puse mi ropita en el ropero, ordené mis zapatitos, puse hasta el jabón en el baño, mi cepillo de dientes, todo. Y una hora antes de empezar la convivencia, cuando estaban viniendo los últimos conviventes, me dicen, Nicolás, cometimos un error, esa no es tu pieza es otra. Ahí íbamos a estar 3 personas y me mandaron a una de 8 personas que íbamos a estar. Y encima tenía los conviventes en la puerta de la habitación que ya querían entrar. Yo tuve que juntar todas mis cosas así nomás, porque las viejas estaban entrando, ¿no? Juntar e irme. ¿Ven? Esas cosas suele hacer Dios. Pero uno se podría enojar e irse. Decir, pero yo vine temprano, ¿cómo me hacen esto a mí? Yo vine tempranito, acá hay un error de organización, acá muevan todo porque yo de acá no me pienso mover. Y uno tiene que estar atento. ¿Qué me estás diciendo, Señor? Porque Dios no va a bajar a decirme las cosas. Me lo va a decir a través de las cosas que me sucedan. A través de los hermanos que me encuentre. A través de las circunstancias que pasen. Por eso, aquellos que ya han hecho convivencia, cuando hacemos la carta a Jesús todos los días a la mañana, ¿se acuerdan? Una de las cosas que ponemos en la carta es qué cosa que viví el día anterior me llegó. ¿Qué cosas me pasaron? ¿Qué cosas que viví el día anterior sentí que Dios me estaba hablando? Bueno, por eso hacemos eso desde Cristo, para despertarnos, para darnos cuenta de que Dios nos habla en las cosas que nos suceden. Pero antes, en los primeros escalones, cuando estábamos muy egoístas, narcisistas, yo, y no me toquen, ¿no? No veíamos la acción de Dios. Veíamos al hermano que nos decía, al hermano que se portaba mal, a las cosas que no salían como tienen que salir. Pero ahora que vamos creciendo, empezamos a ver que Dios habla a través de las cosas que no salen como tienen que salir. Dios habla a través
de los hermanos que no son tan simpáticos o son más pecadores o no son como yo. Dios habla a través de las cosas que me pasan. Lo que pasa es que antes no lo veía y ahora lo empiezo a ver. Al principio me molesta, pero si yo soy dócil a la gracia, va a ser un trampolín a la santidad. Ojo con esto, porque ayer veíamos y anteayer cuando hablamos de consolación y desolación, recuerden que una de las causas de la desolación es cuando no somos dóciles a la gracia. ¿Me explico? No soy dócil a lo que Dios me está pidiendo. Y Dios me estaba pidiendo que renuncie a mi seguridad, que meta toda mi ropa en la valija y que me vaya a la otra pieza, porque los frutos van a ser grandes, pero solo van a ser grandes si yo renuncio a mis seguridades, si yo renuncio a que Dios obre como yo quiero que obre y lo dejo obrar a Él como Él quiere obrar, ¿no? Tenemos mucho más para hablar de este taller, pero se nos ha ido el tiempo, ¿eh? Yo los invito, cerremos un minutito los ojos. Jesús, te vamos a pedir de manera especial esta noche. Ojalá nos motives en el corazón a cada uno a hacer esta escuela de espiritualidad que son las convivencias con Dios. Si todavía no hicimos ninguna, a empezar haciendo la convivencia con Cristo. Si ya hicimos Cristo, animanos a lanzarnos a hacer la convivencia con Pablo, queriendo encontrar más todavía. Y si ya hicimos Pablo, animanos a hacer esta convivencia, la convivencia con Pedro. Te vamos a ofrecer otros 6 días de nuestra vida. 6 días sin nuestra familia, sin nuestro trabajo, sin nuestros seres queridos, dedicado a vos, completamente a vos, para que nos hables al corazón, para que sigas tu obra de sanación, de formación, de liberación. Señor, te entregamos nuestra convivencia con Pedro. Que sea cuando vos quieras, como vos quieras y donde vos quieras. Amén.